¿Cuánto es la duración de la infectividad del SARS-CoV-2? Esta pregunta es muy importante porque es vinculante para nuestra práctica. Muchos de los pacientes que tenemos que entrarle a hacer intubación, a manejarle de su complicación, será paciente que tiene un mayor riesgo de contagiarnos o cualquier paciente que esté en fase de incubación y está asintomático u oligosintomática, confiere el mismo riesgo de contagio para el personal sanitario como nosotros. Por eso es que vamos en esta mini revisión a hablar sobre un tema de duración de la infectividad del SARS-CoV-2. ¿Cuánto dura el paciente como un agente, un vector de contagio para los demás? ¿Y cuáles son los factores que se asocian con un mayor o menor riesgo de infectar hacia la comunidad? Entonces, para ello vamos a dividir el tema en 3 secciones. Primero, sobre algunos conceptos generales. Después, vamos a revisar sobre cuáles son los factores determinantes para la infectividad del SARS-CoV-2. Y al final, vamos a hacer un resumen y veremos cuáles son las implicaciones en la toma de decisiones. Para empezar, en cuanto a conceptos generales, más allá de toda duda, esto es una pandemia. Por más que hay gente incrédula que piensa de que estas cifras son inventadas, que estas cifras no corresponden a la realidad y que se está magnificando un problema que es inexistente. Lo cierto es que para una enfermedad que empezó en diciembre y ya al día de hoy, según la página de la Universidad Johns Hopkins, ya tenemos 28.5 millones de personas confirmadas mediante prueba de PCR. Probablemente la cantidad real está mucho por encima de estos 28.5 millones de casos. Y por el otro lado, la alta mortalidad. Ya al día de hoy, 12 de septiembre, ya ha superado la barrera de los 900,000 fallecidos. Y a la vuelta de esquina, fácilmente ya va a superar el 1,000,000 de fallecidos. Entonces, verdaderamente es un problema. Y Costa Rica no es la excepción. Por ejemplo, al día de ayer, 11 de septiembre, esas son las cifras. 53,969 casos confirmados. Ciertamente, algunos de esos casos confirmados no fueron mediante PCR, sino mediante nexo epidemiológico. Pero con total seguridad, habrá muchos casos que no fueron confirmados y siempre se debe endosar a pacientes infectados en algún momento. Y ahora no son decenas de casos, ni centenas de casos, sino ya es costumbre encontrar, como en el caso del día de ayer, más de 1,420 casos. Son cifras récord y no parece disminuir con el paso de los días. Y realmente la situación pandémica en Costa Rica había estado relativamente controlada desde que se reportó el primer caso, que fue el 6 de marzo del 2020. O sea, al día de hoy cumplimos poco más de 6 meses. Sin embargo, en los primeros 2 meses, prácticamente en los primeros 3 meses, en marzo, en abril y mayo, todavía Costa Rica era considerado como un ejemplo para el resto del mundo de cómo se está manejando la situación pandémica, que había muy pocos casos y que había una mortalidad muy baja y que el país, con su sistema de salud considerado como uno de los más robustos del mundo, se preparaba holgadamente contra esta crisis pandémica. Pero todo esto se volteó a partir de finales de junio. Y ahí ustedes pueden ver cómo a partir de finales de junio hay un punto de inflexión en donde el crecimiento ya no es un crecimiento lineal, sino un crecimiento exponencial.
Y al día de ayer ya contamos más de 50,000 casos, es decir, más de un 1% de la población con diagnóstico de COVID. No hay ninguna duda de que se trata de una infección pandémica en el caso de Costa Rica. Y también por la cantidad de pacientes en cifras absolutas, hay un porcentaje de alrededor de un 5% en donde amerita de internamiento en cuidados intensivos y alrededor de un 10% necesitará de hospitalización en un salón general o de cuidados especiales. Eso significa de que de 1,000 en 1,000 fácilmente y ya nos está desbordando el sistema de salud. Y observen ustedes, en este momento hay 221 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos. Muchos servicios han tenido que ser reconvertidos para la atención de los pacientes con COVID. Y también hospital entero como el Senare se ha transformado en un hospital de atención para pacientes con COVID. Entonces, todo esto nos genera muchísima preocupación, mucho estrés y también mucha incertidumbre, porque de los que estamos conectados aquí en este momento, ¿quién puede afirmar contundentemente cuánto más vamos a estar en esto? ¿Cuántos casos más van a seguir apareciendo? O incluso algo tal vez un poco menos engorroso. ¿Cuántos casos creen que van a aparecer para el día de mañana? ¿Cuántos fallecidos habrá para el día de mañana? Inclusive, si usted está rotando en una unidad de cuidados intensivos, trate de adivinar de todos los pacientes que están internados, cuántos se van a morir ese día. Se dan cuenta de que el pronóstico es bastante difícil. Y también, como nosotros estamos en la línea de enfrente, aparece la preocupación de un contagio. Por eso el tema de la infectividad. Y muchos de los síntomas raros, inespecíficos que hemos tenido a lo largo de estos meses, ¿quién de ustedes puede afirmar de que una jaqueca que tuvo, una pequeña carraspera, un poquito de tos que tuvo en algún momento, un dolor muscular, no fue la manifestación oligosintomática de una infección por COVID? No lo sabemos. Ojalá que sí, porque el mejor escenario para todos nosotros que estamos en la línea de frente es que en este momento ya estemos convalecientes y que cuando hubo la infección fue una infección asintomática u oligosintomática. Eso sería el escenario espectacular para todos nosotros y que ahorita estamos todos inmunizados y ahora que venga el coronavirus, que nuestro sistema inmunológico robusto y fogueado lo va a sacar a patada y manotazos. Pero no sabemos. Entonces, cada vez que usted experimenta algo raro, ¿verdad? Estará pensando, ¿seré yo en este momento que me estoy sufriendo una infección aguda? Y si me agarra una infección aguda por SARS-CoV-2, ¿cómo evolucionaré? Por eso tenemos que entender bien cuáles son los factores para la infectividad del SARS-CoV-2 para estarnos preparados y de esta forma enfrentar a los pacientes con mayor seguridad. Vamos a ver entonces cuáles son los factores que determinan la infectividad del SARS-CoV-2. Para eso, primero tenemos que entender la evolución natural. Es decir, desde que un paciente inicia los síntomas, desde que se expone al virus y se contagia, se infecta, ¿cuánto tarda para que el paciente, si va a tener manifestaciones sintomáticas, empieza a mostrar los síntomas? Entonces, en esta publicación de Annals of Internal Medicine, se hizo un rastreo de todos los pacientes que tuvieron PCR positivo y que tienen manifestaciones sintomáticas. Y se llega a la conclusión de que el percentilo 98 es a los 12.5 días. En otras palabras, el 98% de las personas que se infectaron y que van a manifestar sintomáticamente
sus síntomas van a aparecer en los primeros 12.5 días. Esto va acorde con los lineamientos internacionales del periodo de cuarentena, que son 2 semanas. A pesar que la palabra cuarentena significa 40 días, pero cuarentena para COVID se refiere a un plazo de 15 días, precisamente obedeciendo a la evolución natural de aparición de los síntomas. El percentil 98 es a los 12.5 días. Y el tiempo medio para la aparición de síntomas es a los 5 días. Quiere decir que la mitad de los que se van a manifestar sintomáticamente tendrá síntomas antes de los 5 días. Antes de los 5 días. Este gráfico es muy importante para entender entonces el periodo de aislamiento de cuarentena. Entonces, resumiendo, según esta publicación que hace alusión al periodo de incubación y el pico de carga viral, el periodo medio de incubación sería 5 días y el percentilo 98 sería 12 días. Muy difícil que un paciente después de 2 semanas, si no se manifestó sintomáticamente en los 14 días previos, ahora resulta que al día 15 o 16 va a manifestar síntomas. Esto es muy poco probable. Y durante esta fase se detecta el ARN viral en el tracto respiratorio. Inclusive se puede detectar antes de la aparición de los síntomas. 2 o 3 días antes de que el paciente tenga síntomas respiratorios, ya hay virus aislable mediante la detección con la reacción en cadena polimerasa. Y a partir de ahí, la carga viral va a ir disminuyendo en los siguientes 7 a 8 días, por lo menos en la mayoría de los pacientes. En los pacientes más graves, en los pacientes inmunosuprimidos, este periodo de descenso de la carga viral irá progresivamente hasta los 15 días. Es un poco más lento. Entonces, esto nos genera una preocupación, o más bien una curiosidad. Y le apuesto que todos los que estamos aquí conectados tenemos esa curiosidad de saber el concepto de infectividad. Infectividad es la capacidad de un agente de producir una infección en el huésped. Recordemos que para los virus, la partícula mínima capaz de causar la infección se llama el virión. El virión. Entonces, en los pacientes presintomáticos o inclusive en los pacientes asintomáticos son capaces de infectar. Y esto es el dolor de cabeza desde el punto de vista epidemiológico. Porque el paciente que está tosiendo, está con fiebre, está con mialgia, está con dificultad respiratoria, es un paciente menos riesgoso desde el punto de vista epidemiológico, porque como está con full síntomas, se le realiza todo el protocolo de manejo, así como el aislamiento y las medidas de protección personal. Pero el problema es que usted puede estar enfrente de un paciente que está en la fase presintomática y sin embargo tiene capacidad a través de la gota de Bruch de causar contagio al personal sanitario. Y esto lo hace mucho más peligroso porque es responsable de los más de 1000 casos que se está diagnosticando todos los días. Y aparte de la aparición de los síntomas, también es muy importante entender la evolución con respecto al tiempo en cuanto a la gravedad. La mayoría de los pacientes que tiene poca sintomatología, a los 7 días ya su sintomatología disminuye de tal manera que prácticamente logra recuperar hasta la normalidad con algunas molestias de la fase propia de la convalecencia. Pero cuando los pacientes evolucionan mal, generalmente su manifestación de gravedad llega a un punto de corte a los 7 días. Generalmente el paciente inicia con síntomas gripales que se confunde con cualquier gripe, pero ya a los 5 o 7 días el paciente se siente muy mal y
consulta al hospital. A los 8 días, el paciente siente dificultad para respirar. Y a los 9 días, evoluciona hacia la fase de distrés respiratorio. Y es el aproximadamente 11% de los pacientes que ameritan de internamiento en los hospitales. Y la evolución hacia una gravedad tal que lo lleve a necesidad de soporte de órganos, ventilación mecánica invasiva, shock circulatorio, disfunción renal, encefalopatía. Esto generalmente ocurre en un plazo de alrededor de 10.5 días. Entonces, esos plazos son muy importantes de memorizar. 7 días para la misión, 8 días para la aparición de la disnea, 9 días para agravar hasta un distrés respiratorio y 10.5 días cuando amerita de internamiento en unidad de cuidados intensivos. Y un concepto importante es que el tiempo de evolución de la enfermedad no es lo mismo que el tiempo del diagnóstico, porque muchos pacientes están oligosintomáticos y el diagnóstico se hace varios días después del inicio de los síntomas. Y como sabemos hasta el momento, el método de laboratorio que es el más estandarizado para el diagnóstico es el hisopado nasofaríngeo para, mediante la prueba de reacción en cadena de polimerasa, identificar genoma viral. Y existe muchos métodos, pero el método más comúnmente utilizado es la reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa reversa, o sea, R. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste en que subiendo la temperatura y volviendo a bajar y volver a subir la temperatura y volver a bajar, o sea, ciclos de subida y bajada de temperatura, hace que la enzima, la polimerasa, que es una polimerasa que es termorresistente, que se obtiene de una bacteria que se llama Thermophila aquaticus. Esta polimerasa es capaz de continuar polimerizando a pesar de que se ha elevado la temperatura de la muestra. Se eleva la temperatura de muestra para abrir las cadenas de material nuclear y empieza entonces a replicar. En el primer ciclo de una copia se obtiene entonces 2 copias. En el segundo ciclo de 2, 4. Y en el tercer ciclo de 4, 8. Y así sucesivamente. Por eso se llama reacción en cadena, porque aumenta de manera exponencial. Y este número se llama el CT. El CT, que sería el número de ciclos a partir del cual se produce la positividad de la muestra. Este concepto lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, la prueba se llama la reacción en cadena de polimerasa, pero recordemos que el coronavirus es un virus que es tipo ARN monocatenario. Para ello, se debe primero transformar a ADN. Por eso es que la prueba completa se llama RT-PCR, o sea, reacción en cadena polimerasa de transcripción reversa, porque primero hay que convertir el ARN monocatenario a ADN bicatenario. Por eso RT-PCR. No hay que confundir RT de tiempo real, sino que la prueba esta se llama RT de transcripción inversa o reversa, reacción en cadena polimerasa. Esta foto corresponde al termociclador del Hospital Calderón Guardia. El laboratorio, este que es más pequeño, ahí ustedes pueden ver que construye una curva. De hecho, se ven 2 curvas y estas 2 curvas se debe a que paralelamente hay un canal que está haciendo una prueba de control. Como es una prueba
muy sensible, eso significa que cualquier partícula viral que contamine la muestra va a generar un reporte positivo. Sería un falso positivo. Por eso es que la manipulación de las muestras, la manipulación de los kits para el momento de la apertura tiene que hacerse dentro de esta cámara. Es una cámara que, como tiene presión positiva, evita que se meta partículas que puedan contaminar las muestras. Y luego se coloca entonces en este termociclador. Ese ya es un termociclador más hecho industrialmente porque permite procesar hasta 12 muestras, a diferencia del termociclador previo en donde se puede procesar solamente una muestra a la vez. Y ese es el resultado que aparece. Este es el reporte típico de una prueba de PCR. Ahí ustedes pueden ver aquí el tipo de paciente. Vea que tiene información de que se trata de un paciente asintomático sin nexo epidemiológico. Fue un tamizaje para una cirugía, para un paciente que iba a ser sometido a una cirugía en un hospital privado. El gen E está ausente. El gen N está ausente. El gen RDRP está ausente. Este gen de RDRP es el gen de la polimerasa, de la polimerasa reversa. Y como resultado final, entonces pone como reporte que no se detectó el SARS-CoV-2. Entonces, es importante entender, ¿verdad? Entender de dónde viene este concepto de detección de genes. Recordemos que el virus es bastante complejo. Tiene varias proteínas. Y para cada una de esas proteínas hay un gen que lo codifica. Por ejemplo, hay una proteína muy importante que es la proteína S. Se llama proteína S porque tiene forma de espícula o spike, que ese montón de proteína que se encuentra en la envoltura da el aspecto de coronavirus, gracias a estas glicoproteínas S. También tiene unas proteínas M, tiene una esterasa dimérica de hemaglutinina, tiene, por supuesto, su envoltura y también tiene una proteína N y una proteína E. Entonces, estos son las proteínas que deben ser codificadas por medio de un gen. Consecuentemente, la prueba de PCR lo que hace es identificar fragmentos de genoma que son para codificar estas proteínas estructurales del virus. Por eso es que el reporte dice gen E, gen N y el gen RDRP. Entonces, el gen E es el gen que codifica la proteína E. El gen N es el gen que codifica la proteína N, que es una proteína nuclear. Y el gen RDRP es el gen que codifica la polimerasa reversa. Esta prueba es altamente sensible y altamente específica. O sea, prácticamente es de un 100% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Más bien, la sensibilidad no llega en la vida real al 100% por la toma de muestra inadecuada. Por ejemplo, cuando no se hace un hisopado correcto o cuando lo que obtiene es básicamente un raspado de la cavidad oral o saliva, o la muestra no se guardó en cadena fría, o se tardó demasiado tiempo para analizar la muestra. Entonces, son problemas más técnicos que la sensibilidad propia y la especificidad propia del examen. Si hacemos un rastreo de hace unos 4 meses, cuando había muy pocos casos, entonces en Costa Rica se hacía incluso el protocolo de curación virológica y curación clínica. Es decir, un paciente COVID se le hace un rastreo y a los 7 días se le hacía un hisopado de control, y si este hisopado salió negativo, 24 horas después
se le hacía otro hisopado, y si 2 hisopados salen negativos, entonces a ese paciente se le da de alta con curación virológica. Obviamente también curación clínica si el paciente ya está asintomático. Entonces, estos eran los comienzos de la historia de COVID en Costa Rica. Entonces, se aplicaba el protocolo recomendado por la OMS y el CDC de Atlanta, en donde se tenía que hacer 2 pruebas de PCR-RT negativas con separación de al menos 24 horas para dar al paciente de alta. Eso se llama curación virológica. Y eso se hacía por medio del hisopado. Pero aquí vienen los problemas, y es cuando empezamos a conocer ya el comportamiento del virus. Al principio había poca literatura y, sin embargo, conforme pasa el tiempo, conocemos más el virus, ya hay más reporte, y ahora aparece entonces un tema de preocupación. ¿Cuánto es el tiempo de eliminación del virus? El tiempo de eliminación del virus es el tiempo transcurrido entre la prueba de PCR que detectó de que hay presencia de virus en el paciente hasta que se negativice la prueba de PCR. Eso se llama el tiempo de eliminación. Y poco a poco aparecieron los estudios para saber entonces cuánto dura ese paciente excretando virus. Y en este gráfico se puede observar cómo el tiempo medio para negativizar PCR es de aproximadamente unos 20 días. Entre los pacientes sintomáticos es un poco más rápido en comparación con los pacientes asintomáticos. Entre los pacientes sintomáticos, el tiempo medio es de aproximadamente 15 días. En cambio, entre los pacientes asintomáticos, el tiempo medio es de 20 días. Por eso es que, desde el punto de vista epidemiológico, los asintomáticos son más peligrosos en comparación con los sintomáticos. Entonces, el periodo de eliminación del virus en la inmensa mayoría de veces va desde los 6 días hasta personas que tarda hasta 45 días para negativizar PCR, con un tiempo medio de 2 semanas. Un tiempo promedio de 2 semanas. Y es cuando empezamos a ver cosas extrañas. Probablemente algunos de ustedes han escuchado esto, de que le hacen una prueba a un paciente de control, sale negativa. Y le hace otro de control y sale negativa. Bueno, entonces ya tiene curación virológica. Pero resulta de que alguien traviesamente le manda otra tercera prueba. Y viene la sorpresa. La tercera prueba de PCR ahora sale positiva. Y deja al paciente en una gran tristeza, porque estuvo encerrado durante la cuarentena y ya feliz y contento porque le levanta la orden sanitaria, y de pronto alguien travieso le manda otra prueba PCR y ahora volvió a salir positivo. ¿Y ahora qué? ¿Se reinfectó o qué habrá pasado? Aunque el paciente, desde el punto de vista sintomático, está bastante bien recuperándose. Entonces, el concepto que tenemos que llevar hasta el momento es, y es una situación bastante común, que algunos pacientes tienen pruebas de PCR-RT positivas durante no días, sino semanas, inclusive de meses. Conozco el caso de una paciente que es una colega ginecóloga que estaba embarazada, que se le detectó el virus mediante PCR en el primer trimestre del embarazo y terminó sus 9 meses de gestación con la prueba de PCR siempre positiva. De hecho, estuvo prácticamente 5 meses con PCR positiva y ella estaba completamente asintomática. Sin embargo, PCR nunca se negativizó durante el embarazo. Un concepto importante es que el rendimiento de la detección varía dependiendo si tomamos secreciones de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior. De hecho, hay más probabilidad de que la positividad
de la prueba PCR sea más prolongada cuando tomamos las muestras de vía aérea inferior en comparación con la vía aérea superior. En otras palabras, hay pacientes que el hisopado nasofaríngeo sale negativo, pero un aspirado traqueal sale positivo. Y esta es una situación que no es infrecuente. Otra situación también es que entre más inferior sea la secreción, mayor es la eficacia para la detección. Por ejemplo, en este estudio de Lancet Infectious Disease se hizo la comparación de la carga viral entre dos secreciones, la saliva y el aspirado endotraqueal. Y lo que se ha observado es que el aspirado endotraqueal tiene más carga viral en comparación con la saliva. Esto nos deja un mensaje muy importante, y es que a mayor carga viral hay más posibilidad de contagio al personal sanitario, hay más posibilidad de que el paciente infecte al personal sanitario. ¿Y quiénes son los más expuestos? Pues nosotros, porque la intubación endotraqueal, literalmente lo que estamos haciendo es producir, si el paciente está tosiendo, un spray de gotas de Frush y que están con una altísima carga viral con alto potencial de infectar al personal sanitario. Ahora, ¿cómo se interpreta la prueba de PCR? Hay un número que varias diapositivas antes le había mostrado. Se llama el umbral de ciclo o CT. CT es el número de ciclos de PCR necesarios para que la fluorescencia de la muestra supere un umbral predefinido. Parece muy complicado entender ese concepto, pero vamos a analizar con el siguiente gráfico. Aquí usted está viendo en el eje de las X el número de ciclos. Recuerde que el aparato para procesar la muestra y la prueba de PCR se llama termociclador. Entonces lo que hace es subir la temperatura, volver a bajar la temperatura. Sube la temperatura y baja la temperatura. Y cada cambio de temperatura se llama un ciclo. Y esto se hace de manera repetitiva, de manera cíclica. Por el otro lado, hay un haz de luz que analiza la fluorescencia de la muestra. Y cuando alcanza un umbral, entonces se dice que, vean aquí, la fluorescencia al principio no hay nada, y de pronto aumenta exponencialmente. Esta es la cinética de la reacción en cadena polimerasa, que de 2 produce 4, 4 produce 8, 8, 16, 16, 32, 32 a 64, y así sucesivamente. Y cuando se cruza este umbral de detección, este se llama el CT. Entonces, en este caso, fue un CT de 19. Eso significa que luego de 19 termocicladas, se logró superar el umbral de fluorescencia. Eso significa que este paciente tiene una prueba de PCR positiva con un tiempo de umbral de 19 ciclos. Este es el aparato, que es un termociclador. El termociclador. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que CT está inversamente relacionado con la cantidad de ácido nucleico presente en la muestra. Y es obvio, ¿verdad? Entre mayor cantidad de material nuclear, va a ser necesario menos ciclos para obtener una gran cantidad de material nuclear que va a generar una reacción de fluorescencia. Ahora, ¿cuál es el punto corte? El punto corte es que la mayoría de los ensayos de PCR para SARS-CoV-2 utilizan un valor de corte de CT de menos de 40 para la positividad. Y si un paciente tiene una positividad con número de CT más bajo, eso significa que tiene más carga viral. Más carga viral. ¿Y por qué es importante saber el CT de la positividad? Porque se ha observado, y eso es para entender de manera fácil este concepto de CT. El concepto de CT tenemos que entenderlo muy bien porque nos marca pauta para el manejo de los pacientes.
El CT, un CT mayor de 35, no se logró cultivar el virus. En otras palabras, a mayor cifra de CT, hay menor carga viral. Y es esperable entonces de que cuando tenemos un CT mucho más prolongado, hay menos virus o inclusive no hay virus y consecuentemente no se logra cultivar el virus. Entonces, recordemos de que el virus que es viable, que tiene contagiosidad, es el virión completo, no las partículas genómicas o subgenómicas. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que entre más bajo sea la positividad con CT más bajo, eso significa que hay más virus. O sea, hay más carga viral. Hay más riesgo de que el paciente nos contagie. Pero realmente para saber si se trata o no de partícula viral versus el virión completo, la única manera para probar de que PCR fue positivo porque lo que hay son viriones infectantes y no partículas subgenómicas sería a través de una prueba de laboratorio que en muy pocos centros del mundo lo hace y se llama cultivo viral. Se hace cultivo viral, lo que se realiza es exponer ese material a tejido biológico y luego se examina en búsqueda de los efectos citopáticos, o sea, el daño celular provocado por el virus. Si se trata de partículas genómicas, no logra infectar y no logra entrar a la célula, consecuentemente no hay efectos citopáticos, independientemente de la prueba de PCR. Más bien, si la prueba de PCR salió positiva y no hay efecto citopático, lo que uno puede deducir es que lo que hubo fue una prueba positiva por partículas genómicas y no porque hay virión activo infectante. Es muy importante ese concepto. Entonces, la infectividad se hace mediante el cultivo celular. Si hay material en donde se logra cultivar el virus, eso significa que ese material es infectante. Por lo tanto, la capacidad de SARS-CoV-2 para replicar en cultivos celulares es lo que mejor demuestra la infectividad. También un concepto importante es que una detección persistente de ARN no se traduce necesariamente en un virus viable que pueda infectar a otros. ¿Por qué? Porque la prueba lo que detecta son partículas de ARN, o sea, fragmentos de ARN subgenómico. Puede ser virus despedazado, puede ser virus muerto, pero la prueba de PCR detecta que hay esas partículas subgenómicas, pero la prueba de PCR no te está diciendo de que hay un virión. Para eso se hacen los cultivos virales y sin embargo esa prueba en muy pocos centros del mundo lo realiza. Entonces, el concepto es que los fragmentos de ARN subgenómicos se asocian estrechamente con vesículas intracelulares. Y esto explica por qué hay pacientes que tienen PCR positivo por semanas, inclusive por meses. Porque al estar dentro de esas vesículas intracelulares, las protege contra la degradación por las enzimas de huésped. Y esto hace que va liberando esas pequeñas cantidades de copias hacia el ambiente y como la prueba de PCR es muy sensible, entonces va a detectar esas poquitas copias de virus. De hecho, la prueba de PCR se positiviza cuando hay 10 copias por mililitro de muestra. O sea, es como un sabueso ultra sensible. Detecta muy poca cantidad de copias. Sin embargo, lo que causa en toda la infección sería el virión completo. Aquí ustedes pueden ver en una microscopía electrónica ya con coloración ya trucada, se puede ver este coronavirus.
Entonces, lo importante sería analizar en qué momento se positivizó la PCR y en qué momento se encuentra la evolución de la sintomatología del paciente. Por lo tanto, una prueba de PCR positiva no significa de que es un paciente infectocontagioso, porque lo único que está diciendo la prueba PCR que es que hay partículas de ARN, que hay partículas de ARN. Pero aquí viene lo importante. Resulta de que el virus solo se logra aislar por cultivo durante la primera semana de síntomas y no se pudo cultivarse de ninguna muestra tomada 8 días después de inicio de síntomas. Vea qué importante que es esto. Esto significa de que un paciente que empieza con síntomas a partir de los 8 días es muy poco probable que este paciente, a pesar que puede estar con síntomas, a pesar que inclusive puede estar muy grave, va a causar contagio al personal sanitario. Esto es fundamental. Esta publicación de Nature se puede simplificar de la siguiente manera. En, en muestra de los pacientes se tomaron hisopado del esputo, de las heces, del plasma y de la orina. Y vea cómo hay un pico de positividad, alrededor de unos 10 a 12 días, como en la segunda semana. Y después va a ir decayendo, va a ir decayendo, ir decayendo, inclusive hasta las 4 semanas, hasta un mes después de inicio de síntomas, todavía se puede encontrar partículas de virus en las heces, en la orina, inclusive en el esputo. Pero, ¿qué pasa? El cultivo positivo es el que determina si se trata o no de un paciente infectante. O sea, si la prueba de PCR fue positiva por virión o por partículas subgenómicas. Entonces, aquí se puede ver cómo a partir de los 8 días no se logró cultivar, a pesar de que PCR continúa saliendo positiva. Entonces, el concepto de fluencia cognitiva y para facilitar el entendimiento. No se pudo cultivar de ninguna muestra tomada 8 días después de inicio de los síntomas. Fundamental. Un paciente no es que permanentemente va a ser una persona infectocontagiosa. Obviamente para esto se necesita otra logística, que es contar con cultivos virales. En ausencia de esto, seguimos manejando el protocolo de que si tiene PCR positivo, es una persona potencialmente infectocontagiosa. Inclusive, hay un pronunciamiento de CDC de Atlanta en donde advierte de que se ha logrado identificar el virus tanto en la orina como en las heces. Pero cuando se hizo estudios de esa muestra, no se logró cultivar el virus. Eso significa de que hasta el momento la única secreción que es contundentemente infectante son las secreciones respiratorias. No se ha descrito casos de contagio por medio de manipulación de orina o de las heces. Probablemente tiene que ver con la carga viral en estas secreciones. Importante desde el punto de vista de la transmisibilidad. Este es un estudio que fue realizado en China, en la provincia de Guangzhou, en donde se estudiaron a 100 casos confirmados de COVID-19. Y esos 100 casos, al hacerle el rastreo de nexo epidemiológico, se encontraron de que hubo 2.761 contactos cercanos con estos 100 casos confirmados. Y rastrearon esos 2.761 contactos para ver quiénes al final van a salir positivos. Y encontraron de que un 0.7%, un 0.7% entre los 1.818 personas con contacto con los pacientes del caso cuando tenía menos de 5 días después de inicio de síntomas. Pero hubo 852 personas que tuvieron contacto
con estos pacientes después de los 5 días de inicio de síntomas. Y ahí se ve la diferencia. Después de los 5 días de inicio, ninguno de los 852 contactos tuvieron la infección por COVID. En cambio, 0.7% de los 1.818 contactos con el paciente que tenía síntomas de menos de 5 días de evolución salieron contagiados. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que hay mayor riesgo de contagio si el contacto cercano se dio dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Entre más temprano sea el contacto con un paciente sintomático, mayor va a ser este riesgo de adquirir la infección. Y probablemente es una elucubración personal. ¿Por qué hay tanta, entre comillas, seguridad entre el personal de cuidado intensivo? Usted oye de que en las unidades de cuidado intensivos, a pesar de que hay muchos pacientes con COVID, no les llama la atención de que muy pocas enfermeras, muy poco asistente de paciente, muy pocos médicos se han enfermado. En cambio, la mayoría de los que se positivizaron son precisamente personal sanitario que está supuestamente en una área de menor peligro. Puede andar por ahí la respuesta de que cuando llega a la unidad de cuidado intensivo, generalmente ya son pacientes que llevan muchos días de sintomatología y ya para el momento que se ingresa a la unidad de cuidado intensivo no son pacientes infectocontagiosos, a pesar de que puede tener PCR positivo. Entonces, un detalle importante es que la infectividad depende entonces de tres cosas: del tiempo de inicio de los síntomas del paciente potencial infectocontagioso, si se logra o no cultivar el virus, y también en caso de que la prueba de PCR salió positivo, cuál fue el tiempo el ciclo umbral para haber encontrado la prueba de PCR positivo. Pero aquí aparece otra sorpresa. Resulta que hay pacientes que han estado con pruebas de PCR negativa y de pronto se le hace otro control y ahora sale positivo. Este fenómeno se llama la prueba repositiva. O sea, tuvo negativo y de pronto aparece otra vez la positividad. ¿Qué está pasando? Es muy enigmático, ¿verdad? Y ha sido investigado en múltiples escenarios. Por ejemplo, esta es una publicación de eBiomedicine en donde trata de enfocar este problema de la prueba repositiva. ¿Qué está pasando? En este estudio se hizo un rastreo de un total de 619 pacientes que fueron egresados. Fueron egresados con PCR negativo. O sea, se egresaron con curación virológica. Pero estos 619 pacientes fueron egresados no directamente a su casa, sino que fueron egresados a un hotel. Es como un sitio de segunda fase de aislamiento. Y como están en ese hotel, entonces a la semana y a las 2 semanas se le volvía a testear mediante PCR. Y ahí está la sorpresa. De 619 que ya tenía curación virológica con 2 pruebas de PCR negativa, resulta que ahora 87 de ellos se repositivizaron. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y eso no es nada despreciable. Esto ocurre en un 14.1% de los que tuvieron curación virológica. Y debe ser muy frustrante para estos pacientes. Ya estuvieron confinados y les dieron la buena noticia de que tiene 2 PCR negativos. Ahora sí, ya usted está con curación clínica, usted está con curación virológica. Pero la sorpresa es que le hace otra PCR a la semana o a las 2 semanas y vuelve a positivizar. Entonces, en este estudio, a manera de resumen, fueron un total de 619 pacientes hospitalizados con COVID-19
y se le dieron de alta siguiendo los lineamientos iniciales de la OMS y de CDC de Atlanta, que exige 2 muestras de PCR consecutivas negativas con 24 horas de diferencia en muestra de tracto respiratorio, y para este estudio inclusive se tomaron muestra de tracto gastrointestinal. Y todos esos pacientes fueron dados de alta, pero se mantuvo el aislamiento, pero en hoteles designados. Eso fue en China. Y se les dieron seguimiento, y a los 7 días y a los 14 días se le hacía hisopado de control. Y la sorpresa, 14.1% volvieron a dar positivo. Ese es el fenómeno de repositividad. Pero estos que volvieron a salir positivos, 77 estaban asintomáticos y solamente 10 tenían tos leve. O sea, se volvieron a positivizar, pero no hubo una reactivación de la enfermedad. ¿Y qué pasa con estos 87 pacientes? Se les tomaron muestra y se hicieron cultivos virales, y ninguno de los casos, ninguno de las muestras se logró cultivar células virales, ¿verdad? En cultivos virales no se logró documentar efectos citopáticos. O sea, PCR se repositivizó, pero no son infectocontagiosos. Eso significa de que hay partículas virales sueltas de virus muerto que está dentro de esas vesículas intracelulares protegidos de la degradación enzimática, y que está liberando de manera periódica, intermitente, molestando, por decirlo así, con una prueba de PCR positiva. Entonces, este concepto de prueba repositiva en esta publicación de CDC de Corea, habla de que se puede presentar en un periodo de 45 días. Entre los 45 días después de una negatividad doble, puede volver a aparecer. Inclusive hay algunos que volvieron a repositivizar hasta 82 días después de una doble prueba de PCR negativa. Sin embargo, no se logró cultivar el virus. Eso significa que es una prueba positiva que podríamos decir como un epifenómeno, una curiosidad, pero el paciente no es infectante. De hecho, este estudio de CDC de Corea, hubo 285 casos repositivos, pero de esos 285 casos, hubo 790 contactos con estos casos repositivos, pero no hubo ni uno solo de los 790 contactos que desarrolló COVID-19. Esto nos da una gran tranquilidad, que y es ese temor que nosotros durante los primeros meses veníamos arrastrando, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este paciente que sigue y sigue neciamente con PCR positivo? Bueno, resulta que ahora ya sabemos de que no son infectocontagiosos, y que la positividad se debe a la presencia de partículas subgenómicas de ARN que se encuentran en las vesículas intracelulares. Y finalmente, la pregunta del millón: ¿cuánto tiempo podría durar la inmunidad una vez que la persona ya se recuperó de una infección aguda por SARS-CoV-2? En esta publicación de JAMA de mayo 6 del 2020, hay un esquema muy bonito que explica este comportamiento. Entonces, este gráfico hay que verlo con mucha determinación, ¿verdad? Mucho cuidado. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el eje de las X el tiempo. 2 semanas antes, una semana antes, y aquí fue el inicio de síntomas. Y aquí, semana 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, en el eje de las Y, la cantidad. Entonces, acá, el primer trazo, acá, en color celeste, es PCR de un hisopado nasofaríngeo. Vea cómo, inclusive hasta una semana antes de la aparición de síntomas, se puede positivizar el hisopado. Obviamente,
el momento de mayor probabilidad de positividad de un hisopado es a los 2 o 3 días. Por eso es que el mejor momento para hisopar a un paciente sería desde que inicie los síntomas al segundo o tercer día, porque ahí es donde aparece la máxima probabilidad de positivizar la PCR. Eh, Seguidamente, aquí en esta otra curva es la capacidad para aislar un virus vivo, viable y cultivable e infectante, o sea, virión. Entonces, aquí ustedes pueden ver, una semana antes hay virión. El momento máximo de carga de viriones ocurre justamente en el momento del inicio de síntomas. Y ahí va decayendo, decayendo, hasta que prácticamente después de una semana ya no hay virión cultivable. Esta curva correlaciona con el riesgo de infectocontagiosidad. Por eso es que aún los pacientes presintomáticos o asintomáticos pueden contagiar, o los pacientes que apenas están empezando, los oligosintomáticos, también pueden contagiar. Después tenemos esta otra curva que corresponde a PCR, pero de las secreciones inferiores. Y vea cómo se mantiene positivo durante un periodo mucho, pero mucho más prolongado en comparación con el hisopado nasofaríngeo. Y acá en las heces, inclusive también puede permanecer durante mucho tiempo, incluso varias semanas, positivo por PCR. Y ahora tenemos que analizar entonces, como estamos viendo la inmunidad, el comportamiento de los anticuerpos. Entonces la IgM empieza a subir a partir de la primera semana y empieza a decaer a partir de la tercera semana hasta que prácticamente a las 6 semanas ya no tiene título detectable. Por el otro lado, los niveles de IgG empieza a subir, hace un pico a partir de la tercera semana y luego va a ir decayendo lentamente a lo largo del tiempo. Esto de comportamiento es muy importante porque lo que va a dar la protección sería los niveles altos de IgG. La pregunta del millón es, ¿por cuánto tiempo se mantiene elevado estos niveles de IgG? Y ha sido estudiado en animales de laboratorio. Por ejemplo, en esta publicación en Science, analiza el factor protector cuando ha sido expuesto los monos macaco a una primera infección y luego una segunda infección por el virus SARS-CoV-2. Y se demostró de que se desarrolla una inmunidad después de la infección aguda. Aquí ustedes pueden ver la carga viral en los macacos, cómo disminuye y prácticamente a los 21 días ya no hay virus en el cuerpo de los macacos. Pero después de esto se le hace una reinfección. Se expone nuevamente al virus y ahí ustedes pueden ver cómo no hay partículas virales en ninguno de los monos macacos. Eso significa que hubo desarrollo de la inmunidad. Y ahí ustedes pueden ver, aquí hay virus y aquí no hay virus en el caso de una reinfección. O sea, que la inmunidad sí protege contra una reinfección. Y ahí claramente se puede observar cómo muy rápidamente se reduce la carga de los virus. En esta otra publicación en Science de Deng y colega, también examina el efecto de una reinfección a los monos macacos cuando ha sido previamente expuesto al SARS-CoV-2. Y ellos estudiaron en 7 monos macacos rhesus. A esos monos los infectaron y sufrieron un curso leve a moderado de la enfermedad. Y luego, a los 28 días, 4 de los 7 macacos fueron redesafiados con una exposición al virus SARS-CoV-2 y ninguno de los 4 macacos mostró signos clínicos de enfermedad, diseminación viral o cambios histopatológicos en la necropsia. O sea, no había efecto citopatogénico. ¿Y qué pasa en humanos? Hasta el momento,
hasta el momento, no hay ningún informe convincente hasta la fecha de un paciente recuperado que posteriormente presentó síntomas de una nueva infección por SARS-CoV-2. Eso significa de que un paciente que se recuperó de una infección por SARS-CoV-2 puede tener nuevamente una infección respiratoria por otra cosa, pero hasta el momento no se ha reportado un solo caso de una reinfección en un plazo de menos de 4 semanas en alguien que salió de la fase de convalecencia de una infección por SARS-CoV-2. Entonces, la conclusión de este estudio de Science es que la mayoría, si no es que todos, los informes de prueba de PCR positiva recurrente probablemente reflejen ARN residual con valores altos de CT. Recuerda que entre más alto sea el valor de CT, menos infectocontagiosidad es. Y si tienen un CT más de 35, no se logra cultivar y esto se asocia con una baja infectocontagiosidad. Y acá también se puede observar el comportamiento clínico e inmunológico de los que están asintomáticos. En esta publicación de Nature Medicine de junio del 2020, ellos encontraron de que 74 pacientes con infección sintomática y asintomática fueron estudiados. La mayoría demostró una disminución de los niveles de IgG y anticuerpo neutralizante dentro de 2 a 3 meses posteriores a la infección. Es decir, a esos 74 pacientes con dos grupos, la mitad sintomáticos y la mitad asintomáticos, se le midieron la concentración de IgG, STAT, y luego a los 2 o 3 meses se le vuelve a medir los niveles para ver si hubo un descenso. Y llamativamente, el 40% de los pacientes que estaban asintomáticos se volvieron seronegativas en la fase de convalecencia temprana. O sea, tenía anticuerpos que permitió a estos pacientes a vencer el virus, aunque ni siquiera desarrolló síntomas. Pero cuando terminó la fase de convalecencia, ya el 40% no tenía niveles de anticuerpos protectores. En cambio, los que fueron sintomáticos fue de un 12.9% en comparación con los 40% de pacientes asintomáticos. Tal vez para explicar mejor, podemos ver en este gráfico. Aquí tenemos el grupo de asintomáticos y aquí tenemos el grupo de sintomáticos. La mitad, o sea, 37, estaban asintomáticos. La otra mitad, 37, estaban sintomáticos. Todos ellos tienen PCR positivo. Todos ellos fueron pacientes infectados con COVID. Y aquí tenemos los niveles en rosado de la concentración de IgG en la fase aguda. Luego, a los 2 o 3 meses se le volvía a medir la concentración, o sea, en la fase de convalecencia. Y vea cómo hay una tendencia al descenso. Hay una tendencia al descenso, tanto entre los sintomáticos como los asintomáticos. Y entre los asintomáticos hubo un descenso del 71%. Y entre los sintomáticos, un 76.2%. Lo que no se sabe a ciencia cierta hasta el momento es cuánto de disminución se considera que el paciente ya no tiene inmunidad suficiente contra el virus. Eso todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Pero de que hay descenso de anticuerpos, sí lo hay. Hace un par de semanas, el Ministerio de Salud autorizó ya formalmente en el país la realización de las pruebas para detección de anticuerpos. Estas pruebas consisten en exponer el plasma, en este caso el suero, a, a un kit de reactivo y se hace algo similar como se hace con una prueba de embarazo. Nada más que aquí se trata de un papel que está impregnado con antígeno. Si el antígeno viral, ¿verdad? Son antígenos en fragmentos, no son infectantes. Y acá se pone en
el suero, y ese suero empieza a correr a lo largo de ese papel, y si hay anticuerpo va a reaccionar contra los antígenos que están absorbidos en el papel y va a aparecer entonces una raya que sería como la analogía de las pruebas que se hace con el embarazo. Y puedes detectar IgG o puedes detectar IgM. Dependiendo de las rayas, así se puede saber si se trata de una persona que está con una infección aguda o una infección en fase de convalecencia o una persona que está completamente convaleciente, con una sensibilidad de 94.1% y una especificidad de 99.2%. Pero ya para terminar, hay una cosa que se nos está olvidando, que se nos ha olvidado, de que para la inmunidad antiviral no solamente hay anticuerpos, también hay participación de los linfocitos T. Y hasta el momento no hay ninguna prueba que nos sirva para valorar la reactividad, la inmunoreactividad anti-SARS-CoV-2 de los linfocitos T. Ellos son iguales o más importantes inclusive que los linfocitos B productores de anticuerpos. Ciertamente mucho más fácil medir título de anticuerpo en comparación con medir la inmunoreactividad anti-SARS-CoV-2 de los linfocitos T. Esa es materia pendiente. Bueno, para terminar, quisiera dejarle este resumen, así como las implicaciones. Primero, que el SARS-CoV-2 es más infectocontagioso justo antes e inmediatamente después de la aparición de los síntomas. ¿Cuánto después? Los primeros 5 días. Y después de los 8 días, probablemente ya se trata de un paciente que es no infectocontagioso. Pero esto no es una regla universal para todos, porque entre más grave sea el paciente, probablemente hay más carga viral. Por eso es que de manera mucho más conservadora es esta recomendación de que el contagio disminuya rápidamente a casi cero después de aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas en pacientes leves a moderados. Pero entre los pacientes críticamente enfermos o inmunosuprimidos, probablemente hay que extender a los 15 días. Y lo otro, la mayor duración de la viabilidad viral que se ha informado hasta ahora es de 20 días desde el inicio de los síntomas. Por eso me recuerda un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos con ECMO y al día de hoy ya lleva más de 20 días. Con total seguridad, siguiendo los estudios, este paciente puede estar todavía muy grave, muriéndose, críticamente enfermo, pero ya no es un paciente desde el punto de vista de infectividad, no se trata de un paciente ya infectocontagioso. Otro concepto es que la PCR de ARN para SARS-CoV-2 puede salir persistentemente positivo en pacientes que están ya recuperados y es una situación bastante común y generalmente se asocia con valores altos de el umbral de detección, lo que refleja cargas virales bajas y probablemente partículas subgenómicas. Y esto no significa de que sean pacientes asociados a infectividad, porque esto tiene mucha importancia y es un mensaje importante de que teniendo PCR positiva no significa de que sea un paciente infectocontagioso. Otra implicación importante es que los ensayos de PCR que alternan entre positivo y negativo, o sea, los de prueba repositiva, en pacientes que se han recuperado de la infección, probablemente reflejan la variabilidad del muestreo y que hay algunos detritos virales que están en el límite de detección. Igualmente se trata de pacientes poco probables de ser infectocontagiosos. Y por último, que la infección confiere inmunidad al menos a corto plazo, pero que la durabilidad de la inmunidad sí no está clara. Desciende a lo largo de las semanas
en un 71% entre los asintomáticos y un 76% entre los sintomáticos. Y que las serologías seriadas plantean la posibilidad de que los anticuerpos reducen a lo largo de 2 a 3 meses después de la infección, pero que de momento se desconoce la importancia clínica de este hallazgo. Bueno, muchas gracias y espero que después de esta revisión estemos más tranquilos. De hecho, yo me siento más tranquilo ahora después de estudiar este tema porque ciertamente es una gran preocupación, ¿verdad? Exponer a los pacientes de unidad de cuidado intensivo. Pero ya ven que los pacientes de cuidado intensivo están más graves, pero paradójicamente puede tener menos riesgo de infectocontagiosidad en comparación con el paciente que está llegando a la carpa, a un tamizaje.